estudiantil del Instituto de Investigaciones en Materiales, les damos la bienvenida a este evento, el cual es parte de nuestro ciclo de seminarios virtuales sobre lo último en materiales. Le agradecemos a la doctora Cecilia Nogues, quien es directora del Instituto de Física de la UNAM, quien será nuestra ponente el día de hoy. La doctora Cecilia Nogues cursó estudios de licenciatura en física, así como maestría y doctorado en ciencias en la UNAM. Investigadora del Instituto de Física desde 1995, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Reconocida por sus aportaciones en los campos de la plasmónica, la actividad óptica y la física de superficies, sus innovaciones en cómputo científico han permitido entender la interacción de la luz con diferentes nanoestructuras. Sus trabajos han sido la base conceptual para el diseño de nanoestructuras con propiedades emergentes, así como el desarrollo de películas bidimensionales capaces de controlar su actividad óptica. Promotora de la nanociencia en México, ha impulsado la creación de nuevos laboratorios en esta área y promovido la nanociencia en diferentes foros y representado a México en eventos internacionales. Es autora o coautora de más de una centena de publicaciones con más de 5.400 citas bibliográficas. Un trabajo reciente de la Universidad de Stanford la coloca dentro de los 30 investigadores de la UNAM con mayor impacto internacional. Sin más, démosle la bienvenida a la doctora Cecilia Nogues, quien impartirá el seminario titulado Propiedades electrónicas y quiroópticas de bicapas de grafeno rotadas. Adelante, doctora. Bueno, pues muchas gracias, Ulises. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy les voy a platicar de algo con lo que hemos estado jugando, ¿no? Un poquito, y que son bicapas de grafeno y de algunas propiedades que han surgido y que han sido reportadas en la literatura y que me gustaría también compartir los resultados que tenemos con ustedes. Entonces, déjenme, voy a compartir mi presentación. Ok, díganme si ya la están viendo. Sí, doctora, sí se puede ver. Ok, muchas gracias. Bueno, pues esta charla es sobre las propiedades electrónicas y quiroópticas de bicapas de grafeno rotadas. Como ya les dijo Eric, pues yo me encuentro en el Instituto de Física de la UNAM, aquí en Ciudad de México, y bueno, en este momento lo estoy dirigiendo. Bien, pues bueno, las heteroestructuras bidimensionales o estructuras bidimensionales, aquellas como el grafeno, el nitruro de boro hexagonal o algunos dicalcogenuros, ¿no? O diselenuros, ¿no? De metales de transición como este que se encuentra aquí a la izquierda, pues están caracterizados porque sus capas tienen una interacción muy débil comparada con una interacción, digamos, de enlaces tipo covalente. Pues estas son interacciones débiles en donde se caracterizan por lo que se llaman de Van der Waals, que son interacciones pues tipo dipolares, ¿no? Electrostáticas entre los planos. Estas estructuras, por lo tanto, pues son relativamente fáciles de manipular a nivel atómico, es decir, de tener pues una cierta extensión en dos dimensiones y poder quitar una sobre la otra y poner una sobre la otra también, ¿no? Entonces, pensando en este tipo de estructuras, pues lo que uno quisiera hacer es como esta representación de esta publicación famosa en donde, por ejemplo, podemos apilar diferentes tipos de capas atómicas y obtener sinergia entre las diferentes propiedades. Uno sabe que el grafeno, por ejemplo, los portadores son muy, tienen gran movilidad los portadores de carga,
mientras que en otros, pues hay otros materiales que tienen como una brecha de energía, como el disulfuro de molibdeno o el disulfuro de selenio, o digo, de tuxteno, o el diselenuro de tuxteno, etcétera, ¿no? Entonces, pues la idea es como ir armando como una estructura tal que uno pueda darle las propiedades que uno quiera. Y siempre digo que los físicos hacemos esto, ¿no? De tratar de entender las propiedades y que después con ellas construir algunos dispositivos los cuales no se encuentran de manera natural, ¿no? O de manera, o en la naturaleza, y con ellos podemos crear propiedades interesantes e importantes para algunas aplicaciones. Entonces, pues dentro de estos objetivos, pues uno tiene el de tener cierta estabilidad, el tener propiedades uniformes relacionadas con estas estructuras atómicas, con estas estructuras electrónicas, magnéticas, el poder tener esta estabilidad en poder aplicar las cosas, explorar la sinergia y de la misma forma explorar los diferentes grados de nuevos grados de libertad que nos puede dar esto, como es, por ejemplo, el ángulo, el apilar dos placas, pues también puede ser el poder modificar el ángulo entre estas dos y ver que esta complejidad en las propiedades físicas del sistema, pues nos pueden dar propiedades novedosas en ellas, ¿sí? Y dentro de esas novedades o esas propiedades novedosas se pueden observar la actividad óptica y la quiralidad, la superconductividad y algunas otras como la espectrónica y demás. Y claro, pues todo esto pues tiene aplicaciones potenciales como la localización y el posterior transporte de energía, el control de la transferencia de calor, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tienen todos nuestros aparatos electrónicos, la especificidad para hacer sensores, ¿no? Una cosa es que puedan ser sensores y la otra es que tan específicos son, que eso es gran parte del problema. Transporte de energía, ya lo decíamos, nuevas espectroscopías, etcétera. Y cómo, por ejemplo, podemos escalar estas propiedades a la escala macroscópica, yendo de este mundo microscópico. Dentro de esta nueva fenomenología, les decía yo que, bueno, estas capas atómicas pueden ser quirales, ¿sí? Esto quiere decir que si tenemos una estructura idéntica pero en espejo, no las podemos superponer las dos, ¿sí? Podemos tener otro tipo de propiedades, como por ejemplo se ha visto que a ángulos muy pequeños puede haber una transición de aislante, de MOT a tener propiedades parecidas a las de un superconductor en estas bicapas de grafeno, o también podemos tener, por ejemplo, nuevas canales, ¿no? Topológicos dentro de la red esta, y por ejemplo, pues bloquear el spin de los electrones que ahí se tienen. Bueno, déjenme repasar un poco el grafeno, pues ya muchos de ustedes han de saber, pero déjenme repasar un poco. El grafeno, pues es una capa bidimensional de átomos de carbono arreglados en un arreglo hexagonal, como el que está aquí, ¿sí? Y está caracterizado por dos vectores, ¿sí? Estos dos vectores de traslación es una red infinita, la podemos ver así. Entonces, tenemos dos vectores de traslación, el A1 y el A2, ¿sí? La celda unitaria, que es esta celda que está sombreada en color lila, una cosa así, pues contiene dos átomos, un átomo que está en azul oscuro y un átomo que está en blanco. Entonces, esa es la celda unitaria, y con esos vectores de traslación y con esa base de átomos, pues podemos repetir y cubrir infinitamente las dos dimensiones y tenemos un sistema totalmente periódico.
En el espacio recíproco que está de este otro lado, ¿sí? Está del lado de, pues lo que podemos ver es que esa estructura hexagonal, pues también nos da una estructura hexagonal, pero como rotada, 60 grados, digamos, en el espacio recíproco, y está caracterizada principalmente pues, en el punto central, que es el punto gamma de alta simetría, después el punto K también de alta simetría, ¿sí? Que está aquí, y el punto M que está a la mitad, y la parte sombreada en amarillo, pues es la zona irreducible de Brillouin, así como se conoce. En esta parte superior, ¿sí? Lo que tenemos es la estructura de bandas a lo largo de esos puntos de alta simetría, que va del punto M al punto K, y después del punto K al punto gamma, y del punto gamma otra vez al M. Y aquí estamos visualizando los valores propios de la estructura, y es la estructura de bandas. Y lo que sabemos muy bien es que cerca del punto K, ¿sí? La dispersión de las bandas es lineal, y por lo tanto se dice que no tienen masa los electrones, ¿no? Y entonces obedecen a una ecuación de Dirac que a continuación vamos a ver. Y bueno, abajo lo único que les quería mostrar es que experimentalmente, pues con diferentes metodologías, esta es una metodología de espectroscopía de ángulo raso, ¿no? De electrones, podemos visualizar esta estructura de bandas. Entonces, en esta monocapa de grafeno, ¿sí? Les decía yo, bueno, pues está caracterizado el espacio real por los vectores A1 y A2, y tienen esta, permítanme un segundito, y tienen esta cosa llama constante de red, que es A. El espacio recíproco está dado en términos de estas Ks, donde se pueden distinguir dos puntos K y K', ¿sí? En el espacio recíproco, ¿sí? Y aunque parecerían equivalentes, no lo son. ¿Por qué? Pues porque las funciones de onda, ¿sí? De esos dos puntos K y K', pues son casi idénticas, excepto que uno es el complejo conjugado del otro, si ustedes los ven, ¿sí? Entonces, no son exactas, no son exactamente igual, son muy parecidas, excepto que hay una diferencia en la función de onda de los electrones en ese punto K. Bueno, les decía yo, bueno, la energía en estas bandas que están acá, ¿no? En esta parte de aquí, es una dispersión lineal, ¿ok? Y en esta parte de la dispersión lineal, eso quiere decir que la energía es proporcional al punto K de la red recíproca, no es proporcional a K cuadrada, y por lo tanto, cuando uno trata de sacar la masa efectiva de sus electrones, pues lo que encuentra es que no tienen masa efectiva, ¿no? Y por lo tanto, entonces se dice que son partículas ultrarrelativistas y obedecen una ecuación de Dirac, ¿sí? Y a estos puntos en el espacio K, digo en el espacio recíproco, en los puntos K y K', pues se les llaman los puntos de Dirac. Entonces, bueno, podemos tener ahora estos grafeno apilado, ¿sí? Podemos tener varias opciones, por ejemplo, podemos apilar AA, esto quiere decir que el átomo rojo, ¿no? Está exactamente por arriba del otro átomo rojo, ¿no? Este que está acá, o el azul exactamente arriba del átomo azul, o podemos tener un apilamiento AB, que hay un cierto desplazamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el átomo rojo está en medio de aquí de la celda, ¿sí? Del hexágono, y viceversa, también el azul pues estaría en medio de ese otro. Y bueno, ese sería el apilamiento A y el apilamiento AB. Ahora bien, cuando tenemos estos apilamientos a un cierto ángulo, pero
la celda sigue siendo conmensurable, es decir, puedo repetirla en el espacio periódicamente. Por ejemplo, pues lo que vemos es que puedo tener estos apilamientos definidos nuevamente por dos índices, 9 y 8, que nos dan esa parte conmensurable de las celdas entre los vectores de traslación de una y de otra. Y, por ejemplo, lo que podemos ver es que podemos tener cierto tipo de apilamiento AA aquí, en esta zona, cierto tipo de apilamiento AB, ¿sí? Cierto tipo de apilamiento BA, o sea, que va a ser al revés, o repetir el apilamiento AA. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de la estructura que estamos viendo, pues podemos ver diferentes apilamientos, diferentes arreglos de esos apilamientos en la estructura, ¿sí? Y esto nos va a dar lo que son las diferentes propiedades físicas del sistema. Acá abajo, pues lo que se pone es qué tanto se corrugan, ¿no? Esta parte de aquí, estas dos bicapas, una en presencia de la otra, ¿sí? Entonces vemos que la corrugación, ¿no? Que sería esta delta, que tanto hacia arriba y hacia abajo se mueven las placas, pues depende pues, de este ángulo también en que están rotadas las placas, las monocapas de carbono o de grafeno, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pues decíamos, podemos tener estos sistemas con una cierta uniformidad espacial, en algunos casos es de micras, pero se ha logrado bajo ciertas técnicas hasta que sean de centímetros, de un par de centímetros más o menos, y lo que es muy interesante es que pueden tener cierta precisión a esos tamaños, ¿no? Hay gente que lo ha logrado y tenemos entonces un control a escala atómica. Entonces tenemos una capa, tenemos otra capa, la rotamos y dependiendo de qué tanto se rotan, pues podemos ver aquí más claramente pues que se repite en el espacio y que la celda unitaria del sistema, ¿sí? Va a depender pues del ángulo de rotación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos diferentes rotaciones, vemos diferentes celdas. Y esto se ha observado experimentalmente por medio de microscopios electrónicos y con métodos de difracción. Y lo que vemos, pues, es que, por ejemplo, conforme va disminuyendo el ángulo, si se fijan en la parte superior de estas gráficas, pues va diciendo los ángulos, ¿no? Entonces, para 21.8 grados, pues vemos una celda unitaria con pocos átomos de estas dos capas rotadas. Para 15.2, pues vemos que aumenta la supercelda, ¿no? Que contiene esa parte periódica y por lo tanto contiene más átomos. Para 7.3 todavía más y para 6 grados mucho más, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos es que cuando disminuye el ángulo entre las capas, aumenta el número de átomos siempre y cuando pidamos que siga siendo conmensurable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos estos cálculos, ¿no? O vemos la estructura de bandas de estos sistemas? Bueno, pues recuerden que la primer celda que les decía yo, pues es una celda unitaria, ¿no? El grafeno tiene dos átomos, les contaba al principio, y en ese caso, pues esta es la estructura de bandas que vemos, ¿no? Esta que está exactamente hacia la derecha de esa estructura de uno por uno. Entonces, ahí pues vemos esta estructura de bandas. Cuando, por ejemplo, ahora hacemos una supercelda, ¿no? Y fíjense que aquí nada más estoy hablando del plano. Y hacemos una supercelda y ahora en lugar de tener una sola celda tenemos 4 celdas y le llamamos de 2 por 2, ¿no? Porque están 2 en una dirección y otras 2 en la otra dirección. Entonces, lo que vemos es que las bandas, la estructura de bandas es la misma,
pero cuando uno las ve en el espacio recíproco o las calcula uno en el espacio recíproco, ¿sí? Estas se empiezan a doblar, ¿sí? Empiezan a haber difracciones en el espacio recíproco. Si ustedes estudian un estado sólido, pues es una de las cosas que primero enseña uno, y entonces se empiezan como a mapear dentro de la misma celda unitaria. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de un arreglo de 3x3 celdas, ¿no? Y este es solamente una monocapa, y vemos ya un montón de doblamiento de estas bandas y con la 4x4 más. ¿Y a qué voy con esto? Cuando ustedes crecieron estas celdas unitarias para hacerlas conmensurables, pero resulta que hay muchas de las bandas que se doblan, y al final, cuando por ejemplo tenemos estas celdas o superceldas, ¿no?, que le llamamos así, conteniendo varios átomos, pues al final pues vemos muchas líneas, ya no podemos distinguir mucho entre la estructura de banda inicial que teníamos acá con la celda unitaria, ¿sí? Entonces, algo importante, aquí supongamos que tenemos un doblamiento de bandas, algo importante que tendríamos que hacer para entender la estructura electrónica del sistema, ¿sí? Y cómo se modifica en presencia de otra capa de grafeno, y cómo depende de la rotación de las capas entre las dos, pues sería hacer un desdoblamiento de bandas. Y aquí, bueno, lo único que trato es pues demostrarlo gráficamente, ¿no? Esta sería la celda unitaria original, y la otra pues sería la que está con las bandas dobladas, ¿no? En donde pues no identificaríamos muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, algo a lo que nos dimos a la tarea pues es en hacer eso. Entonces, lo que hicimos primero, pues lo que necesitábamos primero es tener, pues crear estas superceldas, ya sea con 2 capas, con una sola capa, pero con muchas celdas, etcétera. Y entonces, pues determinamos a través de métodos de teoría de funcional de la densidad, la estructura de bandas del sistema, con un, ¿cosa llama? Con un programa que se llama Siesta, y que lo escogimos porque tiene una base de orbitales tipo atómico, y lo cual nos da cierta facilidad, por ejemplo, de mapear lo que vamos a hacer a continuación y que les voy a explicar brevemente. Si hubiéramos escogido una base de ondas planas, sería muy complicado el comparar, digamos, las bases de la celda unitaria original con la celda unitaria de la supercelda, por ejemplo. Bueno, después de eso lo que hicimos es proyectar, una vez que obtuvimos las estructuras de banda, ¿no?, de estas superceldas, pues lo que hicimos fue proyectar esta estructura de bandas, de la energía y las funciones de onda, en el mismo espacio recíproco que la celda primitiva de la celda unitaria, ¿sí? Después de eso, bueno, con un método de ortonormalización, ortonormalizamos las funciones de onda, y después identificamos los átomos equivalentes de la celda unitaria extendida o de la supercelda con aquella de la celda primaria, ¿sí? Y ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Y después buscamos los orbitales atómicos equivalentes y comparamos. Entonces, comparamos, digamos, las funciones de onda de la supercelda con las funciones de onda de la celda primitiva, una vez que las identificamos con los átomos equivalentes, una vez que las identificamos con los orbitales equivalentes, ¿sí? Y con eso pudimos hacer un desdoblamiento de las bandas, y pudimos también asignarles qué tanto de la función de onda se recuperaba, ¿sí?, de la función de onda inicial, por ejemplo, del grafeno solo, ¿sí?, a partir de estos pesos espectrales. Este es un desarrollo propio que hicimos en el Instituto de Física con la gente que está aquí. Bueno, entonces, más o menos, pues, lo que estuvimos haciendo para desdoblarla,
pues les decía yo, es como comparar las funciones de onda de la supercelda, ¿sí? Con aquellas de la celda primitiva y asignamos el peso, ¿no? ¿Qué tanto recuperábamos de ella, en cierta forma? En trabajos anteriores, lo que hacía la gente es únicamente como expandir las celdas unitarias, ¿sí? Entonces, si empezaban con una celda unitaria de 1 por 1, pues luego pues, se iban a una más grande, en el espacio recíproco pues resulta ser más pequeño, ¿sí? Entonces, el trabajo anterior se restringía únicamente como a la expansión. Lo que nosotros hicimos fue, además de tomar en cuenta la expansión, fue tomar la rotación, lo cual es mucho más complicado porque pues requiere de mucho más operaciones, mucho más transformaciones, etcétera, que se tienen que hacer, ¿no? Y eso, digamos que es lo nuevo en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una monocapa en donde tenemos una celda unitaria, que la ven ustedes, mucho más grande, ¿no? De la normal. En rojo, pues es la celda unitaria, esto rojo sombreado que está aquí, ¿sí? En el espacio recíproco, pues digamos que es el espacio recíproco de la celda unitaria original. Sin embargo, pues en verde tendríamos lo que es el espacio recíproco de la celda, de la supercelda que estamos creando. Entonces, fíjense, lo que hacemos es primero obtenemos los eigenvalores, las bandas iniciales, sin hacerle nada de la supercelda, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Entonces, si quieren, le ponemos aquí la supercelda. Y después lo que hacemos es mapear todos esos estados a través de la celda unitaria perdón, mapeamos todo eso en el espacio recíproco de la celda unitaria, que es todas las que están en grises, y al final lo que hacemos es ver cuáles de estos estados realmente se mapean con las funciones de onda de la celda originaria, ¿sí? De la celda unitaria, y son todos estos puntitos que están en rojo. Y estos puntitos pues, son los que nos dan los pesos, los que les decía yo antes. Entonces, como están en rojo, pues quiere decir que esa es la estructura original que teníamos desde un principio. Y si se fijan, pues todos están absolutamente en rojo. La otra cosa que les decía que hicimos fue pues, rotar la celda unitaria. Aquí si se fijan, en verde está el espacio recíproco de la supercelda, ¿sí? Nuevamente las partes sombreada roja es la de la celda primitiva, ¿sí? La celda primitiva. Y si se fijan, pues hay un ángulo de rotación entre las dos. Y nuevamente, pues obtenemos esta estructura de bandas de la supercelda, después la estructura de bandas en la celda primitiva, y después con los pesos y nuevamente recuperamos pues lo que era la estructura de bandas del carbono, ¿sí? Otra cosa que nosotros incluimos en nuestro desarrollo fue también considerar átomos de distintos elementos, no solamente de carbono. Entonces, aquí hay otro ejemplo en donde, bueno, aquí tenemos abajo las rayas en negro, ¿no? Sería la estructura del carbono. Arriba, pues tendríamos, por ejemplo, y bueno, y aquí se está diciendo cuál es la celda unitaria del grafeno. Abajo tendríamos una estructura de un disulfuro de tuxteno, ¿sí? Que está compuesto pues, de dos átomos, uno de tuxteno y dos de azufre, ¿sí? Y aquí estamos diciendo cuál es la celda unitaria de ellas. Aquí estamos viendo que hay un ángulo entre la dirección cristalográfica de las dos bicapas. Vean que las dos son hexagonales y entonces podemos
identificar un ángulo, por ejemplo, en esta dirección de descansabrazo, de armchair, ¿no? Que está aquí, esta que está aquí, exactamente, y esta que está aquí, ¿sí? Entonces podemos ver a ese ángulo y al final, pues para que sean conmensurables, hay un cierto ángulo en donde podemos repetir nuevamente con una supercelda en todo el espacio y es esta zona que está sombreada en verde, ¿sí? Entonces también lo podemos hacer con dos capas de átomos distintos. Aquí hay nuevamente en el espacio recíproco la misma representación gráfica en donde el espacio recíproco de la celda unitaria del grafeno está en rojo, la del disulfuro de tuxteno está en azul. Como están superpuestas, pues da la sensación de un color un poco morado, ¿no? Porque está la mezcla de colores, pero en verde pues tendríamos lo que sería el espacio recíproco de la celda unitaria y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que entre la dirección gamma M del disulfuro de tuxteno y la dirección gamma M del grafeno, pues hay un ángulo y ese es el ángulo exactamente de rotación entre las capas, ¿no? Entonces, nuevamente, pues si tomamos, por ejemplo, un apilamiento aquí de grafeno-grafeno de 21.78 grados, ¿sí? Que digamos que es la celda unitaria que más, que menos átomos tiene, ¿no? O la celda o la supercelda que menos átomos contiene, posiblemente. Aquí es interesante que pues nuevamente pueden ver la rotación de esos ángulos en el espacio recíproco, ¿sí? En la parte está azul, la parte está roja, ¿no? Ahí se ve como una sombrea a la otra. Y después la verde, pues es el espacio recíproco de la supercelda con la cual hacemos conmensurable toda esta, la estructura de las dos monocapas. Entonces, del lado derecho, nuevamente tenemos la estructura de bandas, como podrán ver, bueno, pues tiene una cantidad de átomos impresionantes y la calculamos, ya les decía yo, pues a lo largo, pues como es a lo largo de la supercelda, pues a lo largo de los puntos de alta simetría de esa supercelda, ¿no? Entonces, por eso están en color verde el K y el M. Fíjense que el gamma pues coincide para todos, ¿no? Entonces, por eso lo dejamos en negro. Entonces, hicimos el cálculo de la estructura de bandas del espacio recíproco de la supercelda. Posteriormente, proyectamos, ¿sí? Este es el espacio recíproco de la supercelda, pero después la proyectamos, ¿sí? A lo largo del espacio recíproco, digamos, de la celda unitaria de uno de los grafenos, ¿sí? Que es estos puntos de alta simetría que están en rojo, ¿sí? Y aquí sería, pues este sería el K en rojo y este sería el M en rojo, ¿sí? Entonces ahora lo proyectamos y finalmente cuando está uno en presencia del otro, las dos capas apiladas y a una cierta distancia, que es la distancia usual de 3 puntos y algo Armstrongs entre las dos capas, pues proyectamos con los pesos espectrales, vemos qué tanto de la celda o qué tanto de las propiedades del grafeno solito se conservan en presencia del otro grafeno y podemos ver esa proyección. Y aquí ustedes verán que en rojo pues tenemos algunas zonas, por ejemplo, estas dos bandas, que son las bandas que están sobre digamos, la estructura del grafeno en la parte de la superficie del grafeno, ¿sí? Mientras que estas que están aquí, donde hay tanto estados rojos, ¿no? Pongámoslo así, voy a ponerla, tanto estados de color rojo como estados de color azul, y entonces ya el peso quiere decir que no se conserva toda la función de onda o todas las propiedades del grafeno original. Esas están relacionadas con los estados o las bandas pi, que son aquellas perpendiculares a la superficie, y bueno, hace sentido porque pues son las que uno espera que interactúen
los estados que son perpendiculares a las dos capas de grafeno. ¿Sí? Disculpe, profesora. Sí. Ya no se ve la presentación. Ya. Ahora ¿Ya? sí. Ok. Perdón. ¿Dónde se quedaron? ¿O le sigo? Bueno, le sigo. Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces les decía yo de los pesos, ¿no? Que hay pesos en color rojo, hay pesos en color azul. Estas son las bandas pi, ¿sí? Esta es la banda pi, ¿sí? Pi. Y estas que están acá, estas son las bandas que están asociadas a los orbitales que están sobre el plano, ¿no? Entonces estos son sobre el plano y que se ve que no se perturban por estar en presencia de la otra capa del grafeno. Únicamente se perturban aquellas en donde los orbitales son perpendiculares a las capas del grafeno y que hace sentido, ¿no? Que les decía que interactúan entre ellas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, este es un apilamiento del grafeno y del disulfuro de tungsteno con un ángulo de 0 grados. Hay una distancia muy grande, ¿sí? Entre las dos capas. Hacemos nuevamente la proyección tanto en la celda unitaria del grafeno, calculamos sus pesos. Luego hacemos la misma proyección en la de disulfuro de tungsteno, calculamos sus pesos y prácticamente todo se recupera, ¿no? El decir que el peso es 1 es que se recuperó, el decir que el peso es 0 es que no se recuperó, ¿sí? Entonces prácticamente se conserva y uno ve entonces que a esta distancia, estos son Armstrongs obviamente, a esta distancia de 5.29 Armstrongs, entre las capas de grafeno y de disulfuro de tungsteno, pues lo que sucede es que simple y sencillamente no hay interacción, ¿no? O la interacción es muy, muy débil. Sin embargo, cuando acercamos las capas, ¿sí? Esta nuevamente es la proyección sobre el grafeno, la proyección sobre el disulfuro de tungsteno. Cuando las acercamos, nuevamente vemos que lo que se altera son estas bandas, ¿sí? Estas de aquí, ¿sí? Que están asociadas con estos orbitales que son perpendiculares al plano, y también vemos ciertas alteraciones en la estructura de bandas del disulfuro de tungsteno, ¿sí? Entonces ahí sí ya vemos que hay una cierta interacción entre las dos capas. Pero bueno, aquí les voy a hablar de algo que recientemente enviamos hace, pues no sé, un poquito más de un mes, a una revista, ahí está abajo, y es el estudiar el apilamiento de grafeno-grafeno. Entonces, bueno, lo que veíamos, por ejemplo, cuando tenemos las dos capas de grafeno a este ángulo de 21.78 grados, pues en esta zona de aquí, pues tenemos la estructura de bandas, vemos esto que les comentaba yo, y del lado derecho, pues tenemos la proyección de la densidad de estados, la total, que está en negro, ¿sí? Luego tenemos que son los orbitales peseta, que son aquellos que están que son perpendiculares al plano, y los tenemos los PX, los PY y los 2S. Y lo que vemos que realmente se altera, pues son aquellos que tienen que ver con los peseta. Aquí es muy interesante ver algunas cosas. Una es que surgen varios picos, ¿sí? Surgen al menos 3 picos, son ciertas singulares de Van Hoff y que están asociados, por ejemplo, a estos gaps o a estas diferencias en la, ¿cómo se llama? En la estructura de bandas, que se empiezan a abrir como ciertos gaps ahí, ¿sí? Aquí también tenemos algunos y aquí hay otro, ¿sí? Y luego otra cosa que vemos interesante es que a más bajas energías, por ejemplo acá, creo que ahí no se ve mucho, pero voy a agarrar otro color. Aquí, sí, en esta zona de aquí, en lugar de tener una banda como teníamos antes para el grafeno, pues resulta que la banda como que se divide en dos y al dividirse en dos parecería que tienen la misma proporción. Si se fijan ahora
el tener el 50% de lo que se recupera está en blanco. Y, por ejemplo, cuando uno proyecta los orbitales PZ, pues uno ve que hasta aquí llegan los orbitales PZ y después tiene uno como la mitad de orbitales PZ acá abajo, ¿sí? Entonces, ahí hay una banda como que se divide y lo que vemos realmente es que como que empieza a hibridizarse los orbitales PZ en esa dirección. Ok. Bien. Después, si bajamos el ángulo, este es un ángulo de 13.7, pues nuevamente lo que vemos es que hay, ahora fíjense que hay aquí, aquí hay 1, 2, 3, ahora hay 4 picos, por ejemplo, aquí también tenemos 4 picos arriba y abajo del nivel de Fermi, que está en 0, y algo interesante que vemos es que este gap nuevamente aparece, ¿no? Esta brecha, y ahora aparecen como más estructuras aquí, ¿no? Que dan lugar a estos picos que tenemos por acá. Nuevamente vemos esta parte de hibridización y demás. Ahora este es un ángulo más pequeño, ahora vemos otra vez esta brecha de energía prohibida, pero vemos como que se bajó en energía, ahora se acerca mucho más al nivel de Fermi, pero también vemos ahora como que más estructura de estos estados que decía yo que se abrían como pequeñas brechas, y bueno, esto nuevamente se empieza a reflejar en lo que es la densidad de estados y estas que se llaman singularidades de Van Hoff, ¿sí? Entonces, bueno, en resumen, pues lo que vemos es una cierta brecha que se acerca de gamma acá, al punto K. Vemos este que está aquí. También vemos estas otras brechas que se empiezan a abrir, que son varias y que dan lugar a estos picos de acá, y que se van yendo como hacia el punto M, a partir del punto K, de alta simetría al M. Y la otra parte que vemos es esta parte de hibridización entre las dos capas, ¿no? Entre los orbitales. Esto es a 21.78 grados, a 13 grados observamos lo mismo, salvo que ahora vemos más estructura aquí, por ejemplo, y que se baja en energía, ¿sí? Y la misma hibridización. A 9.43 es más obvio aquí que bajo la energía y que tenemos más estructura por acá, ¿sí? Y al final de cuentas, pues ese comportamiento lo podemos ver acá. Aquí del lado superior derecho, pues lo que vemos es la densidad de estados, y lo que vamos viendo es que conforme vamos bajando los ángulos, ¿sí? Estos picos que caracterizan, estas singularidades de Van Hoff que caracterizan a esas brechas, pues van bajando en energía, ¿sí? Entonces se ve muy claramente que hay un comportamiento, ¿no? Que baja en energía, ¿sí? Y otra cosa que vemos importante, entonces lo que vemos es que las brechas se acercan al punto K y al nivel de Fermi cuando el ángulo se hace hacia cero. Eso ya se conocía porque es una interacción entre los conos, ¿sí? De Dirac. Y la otra cosa, pues, que se observa es que hay una disminución porque cambia la dispersión, ¿no? De esas bandas cerca del punto K, va cambiando la dispersión. Esto quiere decir, pues si se fijan, va cambiando la derivada de alguna forma. Aquí en amarillo es la del grafeno original, ¿sí? Y entonces si comparamos, y entonces va disminuyendo también la velocidad de los portadores cuando nos vamos a ángulos de cero. Y esto, bueno, se ha observado experimentalmente, ¿no? Tanto estas singularidades que se van acercando, ¿sí? A nivel de Fermi, como también la disminución de la velocidad de los portadores en función del ángulo. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las brechas que estaban cerca del punto M? ¿Se acuerdan que decíamos que parecía que se abrían mucho más? Y aquí hay una serie en función del ángulo, ¿sí? De esas brechas. Entonces, para 21.78 hasta 2.64, y lo que vamos viendo es que estos estados, a estas energías, ¿sí? Por ejemplo, a estas energías entre -2 y -3 electronvolts, se van como que localizando
y se van discretizando, ¿no? De alguna forma estos estados conforme hacemos el ángulo entre las dos capas mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ver nuevamente en función de las interacciones de las capas. Por ejemplo, esta es la interacción pi sigma, que sería la interacción entre orbitales entre diferentes capas, y tendríamos la interacción, el pp pi, ¿sí? Que sería una interacción tipo de repulsión, pero sería entre orbitales en la misma capa principalmente. Y aquí vemos del lado derecho, cerca del nivel de Fermi, cuando prendemos y apagamos ambas interacciones. Aquí están apagadas las dos, de las dos capas, y lo que vemos pues, sería la estructura de bandas del grafeno original. Aquí, por ejemplo, ponemos la interacción, esta que les decía yo, entre orbitales en la misma capa, y vemos que no altera grandemente la estructura de bandas. Sin embargo, cuando ponemos la interacción entre los orbitales P que están en diferentes capas, pues sí vemos que se empiezan a abrir exactamente estas brechas de energía cerca del punto M. Bueno, entonces, si uno pues busca más, ¿no? con estas estructuras y se va uno a lo largo de esta línea, ¿no? Que va del punto A, pasa por el punto M de la capa azul, luego por el punto M de la capa roja, y luego nos vamos hacia un punto B que está sobre la capa roja, ¿no? El primero está en el azul. Pues uno lo que ve es estos estados, ¿no? Principalmente si se fijan a lo largo de M azul o de M roja, ¿sí? Lo que está interesante es que pasamos a ver estos estados discretizados. Primero se ve el azul, luego en rojo, azul, rojo. O sea, como que se van intercambiando, aun cuando están en el mismo punto M de la capa azul, ¿sí? Entonces, hay como estados que se están intercambiando, proyectados ya sea en la capa azul o en la capa roja, la capa de arriba o la capa de abajo, ¿sí? Y que están igualmente espaciados. Y aquí pasa lo contrario, exactamente lo contrario, ¿sí? Bueno, entonces hay estados discretos cerca del punto M. Cuando bajamos el ángulo se hacen más evidentes, ¿sí? Y esos estados discretos están casi igualmente espaciados. Entonces, si uno, no sé si lo logran ver aquí, esto es algo que está haciendo UCIEL, ¿sí? Lo va a pasar rápido porque esto sí no lo tenemos ni siquiera escrito, pero aquí a lo que voy, sí, este es el ángulo, ¿no? Esta parte de aquí es el ángulo, y uno va haciendo el ángulo más pequeñito, pues uno empieza a ver estos estados que les decía yo en ciertas energías, y lo que podemos ver es que hay una tendencia a irse a energías más pequeñas, pero que si uno se fija a un cierto ángulo, pues están casi igualmente espaciados, ¿no? En cierta, si uno se va a lo largo de esta línea, ¿no? Entonces, estos estados, en primer lugar, son muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque están, si están igualmente espaciados, pues son como si fueran estados de oscilador armónico. Esa es una. La otra es que las diferencias entre energías entre esos estados disminuye y pueden llegar a 100.000 electronvolts, y esto entonces constituye una posibilidad de interactuar con los fonones del sistema. Y muchas de las propiedades que les mostré al principio, como la superconductividad, estos estados topológicos, podrían tener esta componente de una interacción electrón-fonón, y eso es algo que nos gustaría seguir estudiando. Este tipo de brechas de energía se ven claramente, por ejemplo, este disulfuro de molibdeno es nuevamente una observación experimental con ARPES, ¿no? Con la técnica que les dije al principio, y nuevamente puede uno ver que se abren estas brechas de energía, ¿no? Que hay estas estructuras exactamente en donde hay esas interacciones entre brechas de energía.
aquí me voy a ir muy rápido porque creo que ya tengo muy poquito tiempo, pero bueno, algo que vimos es que una vez que tenemos estos dos conos, acuérdense, por ejemplo, que en la estructura de arriba tenemos el punto K, luego el punto K', luego el punto K. En la de abajo, cuando hay una cierta rotación, pues tenemos un punto K a cierto ángulo, un punto K' a cierto ángulo, etcétera. Pero resulta que no es lo mismo que rotar a la derecha o a la izquierda. ¿Por qué? Porque acuérdense que teníamos que la función de onda en estos puntos era casi igual, excepto que una era como la compleja conjugada de la otra. Entonces hay estas interacciones, fíjense que depende del punto K y el punto K0, ¿sí? Digo, K a un cierto ángulo y nos da ciertas transiciones A, o la interacción entre esa K a un cierto ángulo y el K' y nos da unas ciertas transiciones B, ¿sí? Entonces, esas se pueden seguir muy fácilmente con propiedades ópticas. Sin embargo, cuando uno hace la actividad óptica, que no es lo mismo que las propiedades ópticas, la actividad óptica tiene que ver, por ejemplo, cuando hay absorción con el dicroísmo circular y tiene que ver con que haya un dipolo eléctrico y un dipolo magnético, ¿sí? Este es un dipolo eléctrico y este es un dipolo magnético, pues nos da ciertas propiedades en donde no responden igual a si está la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y esto es muy interesante, pues porque puede interactuar con el spin de los electrones que tenemos ahí. Entonces, para tener un dipolo magnético, pues necesitamos como una corriente en una cierta dirección, ¿sí? Y lo que se observa con todo esto, me voy a saltar esta parte de aquí, es que al final, bueno, esto es lo que les decía yo de las funciones de onda, recordándoles un poquito las funciones de onda, es que, déjenme, porque está aquí animado, es que uno puede ver que hay un rompimiento en la simetría de inversión y esto induce corrientes en direcciones opuestas, ya sea que yo rote la capa de arriba, digamos que está fija la de abajo, entonces si yo roto la capa de arriba hacia un lado o hacia el otro, hacia la izquierda o hacia la derecha, yo puedo inducir corrientes en direcciones opuestas y eso me da estos momentos dipolares magnéticos, ¿sí? Este de aquí y este en direcciones opuestas y por lo tanto me induce una cierta actividad óptica o propiedades quiroópticas que son distintas al hacer eso. Como les decía yo, con esto uno puede interactuar con el spin del sistema y entonces uno puede, aparte de tener la electrónica, pues tener spintrónica en este tipo de sistemas. Y bueno, rápidamente, pues además de eso, pues estamos trabajando en funcionalización y ver si este tipo de quiralidad puede servirnos para seleccionar otras moléculas quirales. Esto lo hacemos con Francisco Hidalgo, aquí hay algunas publicaciones. Estamos tratando de ver estas interacciones dipolo-dipolo, si se dan o no, o si es más importante estar cerca del nivel de Fermi y nivelar los estados, ¿no?, ocupados de las moléculas para poder funcionalizar. Aquí está Omar Arroyo también haciendo su tesis. Bueno, pues estamos tratando de buscar otro tipo de métodos para tratar de hacerlo más rápido, más eficiente, buscar cómo se absorben las moléculas, pues, con Omar Hernández. Y otra cosa que hemos estado trabajando es hacer este tipo de análogos con estructuras plasmónicas, con estructuras reales. En este lado, pues nosotros tenemos los modelos teóricos. De este otro lado tenemos la respuesta experimental. Aquí nuevamente ustedes pueden ver los arreglos y dependiendo
de cómo incido y en qué región de frecuencias o de longitudes de onda y el ángulo, ¿no? en el que mido, puedo, por ejemplo, ahora localizar campos electromagnéticos, lo que me permite de alguna forma pues localizar energía en el sistema. Y bueno, este trabajo está con ellos y Guillermo también está integrándose a hacer su tesis ahí. En conclusión, pues les mostré algunas propiedades de estos materiales bidimensionales y cómo el ángulo entre ellos puede ser un parámetro nuevo para obtener nuevas propiedades. Y también les mostré un nuevo método que desarrollamos para entender las interacciones entre diferentes sistemas y no solamente bidimensionales, lo podemos hacer realmente con casi cualquier cosa. Nuevamente agradezco a la gente, a Francisco Sánchez, quien hizo el desarrollo, ¿no? Computacional de este procedimiento que les presenté. Aquí es una serie de estudiantes que tenemos, Omar Hernández, Dersu, Omar Arroyo, Uciel, colaboraciones en la UNAM y también colaboraciones en otros lados. David estaba con nosotros y está ahora de postdoc ahí en Italia. Este es el grupo, ¿no? En diferentes facetas, y déjenme terminar haciendo publicidad de que tenemos 2 plazas en el Instituto de Física para física de la materia condensada de nanociencia, una teórica y otra experimental. Entonces, si se quieren animar, pues ahí está la página web donde las pudieran encontrar. Y bueno, pues eso sería todo y pues estoy a su disposición por si tienen preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, como dijo ahorita la doctora, ahorita vamos a empezar la parte de preguntas y respuestas. Si nos pueden escribir las preguntas en el chat y las leo en un momento. A ver, ¿cuáles son los problemas de interacciones de capas de grafeno con otros materiales complementarios como óxidos o metales, así como los defectos en sus interfaces con la intención de fabricar dispositivos electrónicos integrados a un sustrato específico? Ok. A ver, entonces, ¿cuáles son los problemas de interacción de capas de grafeno con otros materiales complementarios, como óxidos? A ver, cuando uno tiene el grafeno, digamos, pristino, pues sabe uno que es muy difícil absorber cosas, ¿no? Ok, ahí hay un eco. Entonces, generalmente la interacción que hay cuando tiene uno puramente grafeno, pues es una interacción de absorción débil, que es nuevamente este tipo de interacciones Van der Waals. Sin embargo, cuando tiene uno óxido de grafeno, ahí sí puede uno fácilmente como interactuar con otros materiales. Entonces, depende de qué tipo de capa esté uno pensando, si es una capa de grafeno pristina o si es una capa de óxido de grafeno, pues sería las interacciones serían distintas, ¿no? Y ahí, bueno, pues tendría que ver con estos defectos, ¿no? En sus interfaces y demás. Ahí en los defectos, pues podrían interactuar nuevamente con algunas cosas. Como les decía yo, ahora pueden hacer hasta milímetros, ¿sí? Con eso. Y entonces, pues depende pues realmente de cómo lo estás fabricando el sistema, ¿no? Ok. ¿Otra pregunta? No sé si quedó claro. Es que tienes apagado, Eric. Sí. Bueno, gracias, doctora. ¿Qué desventajas tiene trabajar con un software que use ondas planas para simular grafeno? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en este sistema en donde queremos localizar, digamos, las posiciones y usamos orbitales atómicos, la base ya está localizada.
en un método en donde tienes ondas planas, pues podrías necesitar miles de ondas planas para poder obtener o proyectar en una cierta simetría o en un cierto, o localizar el estado o la eigenfunción del sistema. Entonces, el problema mayor es un problema numérico, ¿sí? El de poder proyectar con un sistema de ondas planas. Cuando uno usa ondas planas, uno usa miles y miles de ondas planas para poder resolver este tipo de sistemas. Muy bien, doctora. Gracias. La siguiente, experimentalmente, ¿cómo pueden colocarse capas individuales de grafeno una sobre otra y rotarlas a ángulos tan precisos? Sí, hay, que yo sepa, hay dos formas. Una es, nosotros colaboramos con un grupo experimental. En primer lugar, había un equipo en Japón que hacía capas muy precisas con un gran control atómico del orden de 1 o 2 centímetros. Esas se pudieron cortar, ¿no? Ya 1 o 2 centímetros permiten manipularlas fácilmente, y lo que hacían era superponer una con otra de manera precisa a diferentes ángulos, ¿sí? Y bueno, después con estos métodos de difracción experimentales lo puedes hacer. Hay otros métodos que es, por ejemplo, tener una muestra abajo en donde pones un grafeno y arriba también han demostrado que, por ejemplo, con una punta de AFM o algo por el estilo, pueden ir rotando y moviendo otra capa por arriba, ¿sí? Entonces, pues sí pueden tener. Y la precisión, pues nuevamente tienes que ir a otro sistema, ¿no? Como el microscopio electrónico y ver la difracción para realmente ver si los ángulos corresponden a lo que tú creías, ¿no? En tu sistema. Muy bien, muchas gracias, doctora. La siguiente, ¿cómo calculan los ángulos de rotación? ¿Cómo calculan los ángulos de rotación teórica o experimentalmente? Experimentalmente, pues con estas imágenes de difracción que les mostré en un principio, ¿sí? Y donde, por ejemplo, si la difracción de electrones, si la imagen se repite periódicamente, pues uno puede, por ejemplo, ver de qué tamaño es la celda unitaria, ¿sí? Y eso corresponde a un cierto ángulo, ¿no? De rotación. Si uno ve cuántos vectores de onda caen dentro, ¿no? Del original, dentro de ese vector, perdón, si esos vectores de traslación, cuántas veces caen dentro del vector de traslación grande de la supercelda, pues uno puede ver más o menos el ángulo que está una sobre de la otra, ¿no? Teóricamente, bueno, nuevamente al saber cuántas celdas y a qué rotación las tiene o cómo las traslapa uno para hacer conmensurables las celdas, hay una fórmula en que uno puede calcular el ángulo también, ¿no? Muy bien. ¿Cómo incluyen las interacciones de Van der Waals en los cálculos? Sí, bueno, hay varias formas, hay algunos pseudopotenciales que están optimizados. Otra es, por ejemplo, aumentar el tamaño del radio de corte de las funciones de los orbitales para crear esa interacción entre ellas. Hay otras que puede ser como agregar unos ciertos orbitales que les llaman fantasmas, y lo que uno pues trata de hacer pues es reducir resultados experimentales, ¿no? De alguna forma para tomar la mejor decisión de cuál es el método que mejor representaría esas interacciones de Van der Waals. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Por qué
Se ha encontrado superconductividad en grafeno rotado a ángulos tan pequeños como 1.16 grados. Sí, bueno, eso es parte de la pregunta y parte de la respuesta es que es muy complicado saberlo si uno no puede entender la estructura electrónica o cómo se modificó, y que eso es parte de lo que queremos hacer. Algo que se cree es que hay una interacción electrón-fonón, ¿no? Que es la que puede dar esa transición entre aislantes de Mott y superconductividad a esas interacciones, a esos ángulos pequeños. Y lo que queremos ver realmente es si, por ejemplo, estos estados nuevos que estamos viendo que se discretizan en ciertos puntos del espacio recíproco, pueden ser aquellos que intervienen en esa interacción electrón-fonón, ¿no? Eso es parte de lo que quisiéramos ver, ¿no? Pero es parte de las interrogantes que del todo no se sabe, ¿no? Sí, muy interesante y muy complejo eso, doctora. Bueno, sobre lo que mencionó brevemente al final, experimental o teóricamente, ¿qué se esperaría de la absorción de luz circularmente polarizada al ir añadiendo capas de grafeno y qué tanto afectaría el ángulo de rotación? El ángulo mágico sería interesante en esta propiedad. Sí, bueno, si uno va añadiendo capas, pues puede uno ir pues formando hélices, ¿no? En cierta medida. Y entonces, tal vez podría uno rotar más el ángulo o la polarización de la luz que sale, ¿no? O sea, cuando uno pasa la luz por estos sistemas quirales, pues uno rota el plano de polarización de la luz que sale, ¿sí? Esa sería una. El ir añadiendo más, pues podría uno ir obteniendo pues posiblemente un cambio más grande en la polarización, ¿no? En el ángulo de polarización de la luz, aunque bueno, pues podría ir absorbiendo luz en cierta medida. Y finalmente lo del ángulo, pequeñito que le han llamado el ángulo mágico, porque hay varios ángulos mágicos, ¿no? Pero me imagino que se refieren a este ángulo de 1 punto y algo grados. No hemos visto si eso podría ser un ángulo importante o no, porque el número de átomos para tener una celda conmensurable a ese ángulo es muy grande, y hacer cálculos de la actividad óptica, ¿no? Obtener estos cálculos de la actividad óptica con esa gran cantidad de átomos, el calcular los dipolos eléctricos y los dipolos magnéticos, aumenta terriblemente. A lo mejor vamos a hacer otro tipo de cosas que nos podrían ayudar, ¿no? Y en eso estamos trabajando un poco. Y sí podría ser interesante ver si hay algo en particular ahí que afecta al dicroísmo circular o a la actividad óptica del sistema, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando un poco en ese sentido también, para poder ahorrarnos toda esa cantidad de átomos, ¿no? Este tipo de cálculos que tienen que ver con óptica o actividad óptica. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Han intentado simular grafeno con algún semimetal? Por ejemplo, bismuto. No, con bismuto no. Tenemos también resultados con disulfuro de tuxteno. Hasta este momento no los presenté porque estamos terminando de escribir ese artículo, pero no con otros, pero lo podríamos tratar de hacer si hay cosas interesantes y cosas que se tengan que entender, por supuesto que podríamos hacerlo. Bueno, o intentarlo al menos. No, sí, es una buena idea.
A ver, una felicitación y agradecimiento por la ponencia. La pregunta es un poco fuera del tema. Soy estudiante de nanotecnología. ¿Hay equipo experimental de microscopía para universidades? Como una versión de un TEM o SEM, pero para uso de investigación escolar. Gracias. Pues generalmente, pues no que yo sepa, hay algunos aparatos que venden, pero tienen muy poca resolución, ¿no? Para cuestiones, digamos, para escuelas técnicas. Lo que sí es que, bueno, en el momento en que son estudiantes asociados a un instituto o a un centro que tiene alguno de estos microscopios, pues, y si son afortunados, pues los dejan manejarlos y experimentar un rato, ¿no? Ahí con ellos, ¿no? En las unidades que tenemos. Son aparatos muy, muy, muy caros y es muy difícil que todas las universidades o todas las escuelas tengan, ¿no? Sí, así pasa. Me gustaría saber qué funcionales utilizaron en el desarrollo de la nueva metodología del análisis de estructura de bandas de heteroestructuras 2D y si este método ya lo implementaron ustedes en algún software. Gracias por la ponencia, doctora. Gracias. Bueno, como les decíamos, es un software que digamos que es después del proceso original del DFT, ¿no? Obviamente estamos considerando estos orbitales que les decía yo que son tipo atómico. Esa es una. Entonces, realmente no está implementado en ningún software, es algo que tenemos, que es un proceso posterior, ¿no? Que tenemos nada más nosotros. La otra, de qué funcionales utilizamos, ya les decía yo que se estuvieron probando varias cosas. Recuerdo, no lo puse, pero creo que es PBE, lo que se puso, y luego les decía yo que se aumentaba la base, se hacían orbitales o una base fantasma, o se hacía más grande el radio de corte, o se introdujo también correcciones de Van der Waals, etcétera, dependiendo qué es lo que queríamos realmente entender en ese momento, ¿no? Pero recuerdo que eran PBE, ahorita no estoy segura, pero sí, me parece que eran. Muy bien, doctora. Parece que no hay más preguntas, así que, bueno, damos cierre al seminario. Le agradecemos a la doctora Cecilia Nogues por su disposición y el conocimiento que nos compartió el día de hoy. También damos las gracias a todos nuestros asistentes. Como les dije al principio, esta sesión se grabó. Más adelante les voy a hacer llegar el link del video en nuestro canal de YouTube para que puedan consultar el seminario nuevamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí estamos disponibles.